Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje, lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy continuamos con la segunda parte de Cristo establecía su iglesia. Las palabras de Jesús fueron aviadas en sus corazones y ellos sabían que nunca podría vivir igual que antes. De repente vieron cuán serio es este asunto acerca de representar a Jesús. Esto lo llevó a sus casas a buscar todo lo que ellos no necesitaban y luego llevar aquellos bienes a las calles para venderlos. Puesto simplemente la palabra de Cristo en San Mateo capítulo 25, les dio a estos creyentes una nueva actitud de amor y preocupación por los pobres. ¿Cómo? Esto literalmente los puso ante el asiento del juicio. Este mismo mensaje de San Mateo capítulo 25 me ha sacudido hasta el centro del alma y está haciendo que haga cambios en mí. Vida, ministerio. De la misma manera, si usted clama a Dios por su toque y procura tener una nueva pasión por Jesús, usted sería llevado en un viaje por el Espíritu Santo y en algún punto de ese camino usted terminará afrontado San Mateo capítulo 25. Jamás podemos saltar ligeramente sobre esta palabra demoledora. La palabra de Cristo aquí no son una parábola, sino una profecía. Ese es el día del juicio final y todos estamos ante el trono. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serían reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda. Mateo capítulo 25, los versículos 31 hasta el 33. Algunas personas declaran esto es un juicio a las naciones y no a la gente. Esto es una insensatez. No hay naciones de ovejas o naciones de cabras. Desafío a cualquiera que nombre una nación de ovejas que existe hoy o en el pasado. Es claro que esto es un juicio de todo el género humano. Y las ovejas mencionadas aquí son juzgadas según un criterio. Entonces el rey diría a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Evangelio de Mateo capítulo 25, los versículos 34 hasta 36. Jesús elogia a las ovejas diciendo: usted me representaron justamente, usted le testificaron al mundo que me identificó con los cautivos por el pecado y la pobreza. Conocías mi corazón y permitiste que expresara mi naturaleza y amor a través de ti. Cristo no dice una palabra sobre ninguna de sus otras obras, diligentes o logros. Él fija todo en esta sola cosa. Ahora viene la palabra que me hace temblar. Jesús dice: entonces dirá también a los de la izquierda:
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41 hasta el 43. Note que aquí Jesús no condena a las cabras por el adulterio, el abuso de drogas, la pornografía, la ira, otras iniquidades. Si todos estos pecados condenan a aquellos que los cometen, serían juzgados por cada obra hecha en la carne. Pero con Cristo existe un estándar aún más alto del juicio. Conforme aplico este estándar a mi propia vida, piense, no puede encontrarme en esta profecía. Cuando hice estas cosas que nos manda, he descuidado el ministerio a los hambrientos, a los desamparados, a las viudas y a los huérfanos, a los prisioneros o a los afligidos. ¿Cómo trato con las palabras de Jesús aquí? De cierto le digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y eran estos al castigo eterno. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 45 y el 46. No se equivoque. Nadie puede ser salvo solo por buenas obras, pero seremos juzgados por si las hicimos o no. Aún la cuestión no está en cuánta gente necesita alimento o vestidura. La cuestión central es: profesó a Cristo, mi Señor. Luego vivo solo para mí, falsificó a Jesús, acumulando y pasando el tiempo acumulando cosas. Cerró mis ojos a las necesidades del pobre y desvalido. Nuestro testimonio a un mundo maldecido por el pecado debe incluir tanto la predicación como la manifestación, tanto en palabra como en hecho. Nuestra proclamación de Cristo no puede estar divorciada de nuestras obras de ayuda. Como Santiago dice, tales obras ayudan a demostrar poder del Evangelio. ¡Qué ganancia, mis hermanos! Aunque un hombre diga él tiene fe y no tiene obras, ¿podría la fe salvarlo? Si un hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento diario, y uno de ustedes le dicen ir en paz, ser vosotros calentados y llenos, pero no les dices las cosas que son necesarias al cuerpo, ¿qué aprovechará? El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta el 16. Las multitudes cristianas responden a la profecía de Jesús de dos modos. Están aquellos de Evangelio fácil que dicen Dios no es tan duro. Esto es toda la predicación del día del juicio final. Mi Dios es muy amoroso para juzgar con severidad. Entonces, aquellos de Evangelio difícil dicen, esto es muy estricto, demanda mucho. Yo no puedo aceptar exigencia, no puedo aceptar una palabra tan inquietante. Nunca puede dar la medida. Entonces ambos evangelios van por su propio camino, justificados y inmóviles, y seguimos organizando avivamientos para los perdidos, seguimos reuniéndonos para orar, pidiéndole a Dios que supla las necesidades del pobre. En Navidad destruimos siestas a familias necesidades y en ocasiones dejamos caer unas monedas
a mendigos, pero no tenemos ningún compromiso de lo nada completa sobre el mandato de hacer lo que Jesús ha mandado. Muchos irán al juicio convencidos que son ovejas, pero serían separados con las cabras. Tal gente gritaría, pero, Señor, Señor, esto es todo una sorpresa. Creímos en ti, oramos, ayunamos, fuimos a la iglesia, somos tus ovejas redimidas. ¿Por qué serían separados? Esto con las cabras. El hecho es, si amamos al mundo y sus cosas, no podemos ser de Dios. Si cualquier hombre ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y eso está en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Si codiciamos queriendo cada vez más cosas, no somos una de sus ovejas. Ni los ladrones ni codiciosos heredarán el reino de Dios. El 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Aún estos creyentes serían cabras, no solamente por su codicia, por cosas o porque no ayudaron al necesitado. El Señor les diría, eres una cabra porque me falsificaste ante el mundo. Tú hiciste que el mundo impío se identificara con la prosperidad, el dinero y el éxito. Engañaste al pobre diciéndole que quise hacerlo ricos. Y dijiste al enfermo, que ellos sufrirían porque caerían de fe. Te bendije, derramé mis recursos en ti porque te amo. Pero no abriste tus oídos al llanto de necesidad alrededor tuyo. En cambio, te ahogaste en tus propios bienes. Si tú fueras mío, si me amarás, habrás obedecido mis órdenes. Usted puede decir, esto es demasiado difícil. Seguramente Dios no es así. Lea la palabra de Ezequiel. He aquí que fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, orgullosa con plenitud de pan y abundancia de ociedad. Tampoco ella estrechó la mano del pobre y el necesitado. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Letras itálicas añadidas por mí. Cuando Dios juzgó a Sodom, Él no mencionó su ida o idolatría. Era todo acerca del orgullo, la comodidad y la negligencia del necesitado. Ellos no tenían ninguna preocupación por el pobre. ¿Cómo puede usted estar involucrado en el necesitado? Esto es obra del Espíritu Santo. Si usted es condenado por este mensaje, vaya a Él. Él le conduciría directamente a las necesidades que Él quiere que usted encuentre en una de esas áreas del ministerio del amor. No piense que esto es para ponerle bajo una culpa o condenación, sino para ayudarle a evaluar su corazón a la luz de las palabras de Jesús. El Señor no espera a ninguno de nosotros para hacerlo todo, pero sí que Él espera que nosotros seamos participantes personalmente en alguna área de necesidad. ¿Puede usted decir que usted está listo a estar de pie ante Cristo durante aquel día, sabiendo que usted ayuda a alimentar o a vestir al pobre, visitando a prisioneros, bendiciéndolo o visitando a viudas y al huérfano? El Espíritu Santo no me permitiría enviar esta verdad de condenación, tampoco Él perdonaría a cualquier creyente verdadero. Lo que Dios dice es en serio, incluso lo que son menosvaluados, los ancianos o enfermos. Pueden orar por los huérfanos. Ellos pueden escribir cartas a prisioneros. Al leer el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 hasta 46. 4 preguntas se juran de inmediato
y le contestarás correctamente. Requiere un poquito de cuidado. De hecho, una cantidad de respetables comentaristas han perdido la dirección sobre este asunto. Como es usual con la Biblia, una lectura cuidadosa combinada con algunas deducciones lógicas nos llevan a corregir una gran distancia para sacar a la luz las respuestas. Esas 4 preguntas son las siguientes. ¿Cuándo es el momento y dónde es el lugar en que este juicio se lleva a cabo? ¿Quién está siendo juzgado? ¿Quiénes son estos mis hermanos? ¿Cuáles son las consecuencias de este juicio? Vamos a dividir el pasaje y dirigirnos a las preguntas cuando estas aparezcan y resumir al final lo que hemos encontrado. Primero debemos aclarar que este mensaje del Señor técnicamente no es una parábola, a pesar de que con frecuencia se le describe así. Empieza con el Señor que se compara a sí mismo, con un pastor y a la gente de la tierra, con ovejas y cabras. El resto de la narración es un adelanto de un evento real y no una historia hipotética, diseñada para ilustrar la verdad de la Biblia como lo son las parábolas. Empecemos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serían reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras, y pondrán las ovejas en su derecha y las cabras a su izquierda. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 hasta 33. La primera pregunta, por favor, las primeras 2 preguntas saltan de inmediato. ¿Cuándo es el momento y dónde es el lugar que este juicio se lleva a cabo? ¿Y quién está siendo juzgado? El mismo pasaje identifica el momento como justo después de la segunda venida. Y eso identifica el lugar, la tierra. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 2, el profeta habla de un tiempo cuando el Señor va a restablecer la riqueza de Judea y de Jerusalén y a reunir a las naciones en el valle de Josafat para responsabilizarlas por la manera como trataron a su pueblo. La profecía de Joel es una referencia a este juicio puesto por la palabra Josafat. Quiere decir el Señor juzga, y como ningún lugar de la tierra lleva ese nombre, muchas personas creen que el profeta se está refiriendo al valle de Cedrón, que es el que separa del monte de los olivos del templo, y que ese nombre describe lo que él va a hacer ahí, y no donde él se encuentra. Pregunta número 2. Puesto que este juicio se lleva a cabo claramente después de la segunda venida, la iglesia no es la respuesta a la segunda pregunta de quién está siendo juzgado, sin importar cuál es. La referencia que usted tiene para colocar el momento de rapto en el escenario de los tiempos del fin los propones. De todas las principales preferencias están de acuerdo en que el mismo sucede ante la segunda venida. Debo mencionar que quienes sostienen la posición de rapto después de la tribulación tienen un gran problema aquí, porque si el rapto sucede justo antes de lo que el Señor retorne, no habrá ninguna oveja para ese juicio. Todos habrán sido llevadas en el rapto. Y puesto que una de las cosas que suceden en el rapto es el
el perfeccionamiento instantáneo de los creyentes. Ningún juicio subgente sería necesario. No quienes están siendo juzgados aquí son todas esas personas de la tierra que sobrevivieron a la gran tribulación. Como lo veremos, algunos han llegado a la fe, pero no a tiempo para ser llevadas en el rapto. Y no permita que la palabra naciones lo engañe. La misma palabra también es traducida a gentiles y gente y puede incluir a toda la familia humana. Aquí se usa solamente para explicar que este es un evento mundial. El Señor responsabiliza a cada quien en la persona por su comportamiento. Entonces el rey diría a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fuiste forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me vististe. Enfermo y me visitaste en la cárcel y me visitaste. Entonces los justos le responderían diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o siendo y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vistimos? ¿O cuando te vimos enfermos o en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey les diría: de cierto le digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 34 hasta el 40. Y la pregunta número 3, la selección más obvia de identificar para estos mis hermanos, ese pueblo judío, de cual llegó el Mesías la primera vez, a pesar de que todos los creyentes van a ser sujetos de persecución durante la gran tribulación. Los creyentes judíos serían señalados en un esfuerzo final para eliminarlos del planeta Tierra de una vez por todas. Y sin duda alguna, los 1144 creyentes, mesiánicos especialmente, comisionados, estarían a la cabeza de la lista de exterminio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 hasta el 8. Es que según el profeta Oseas, el pueblo judío tiene que pedirle al Mesías que retorne. Oseas capítulo 5, versículo 15 y capítulo 6, versículo 2. Si Satanás logra destruirlos antes de que hagan eso, él habrá ganado. Es por eso que ha habido repetidos esfuerzos para destruir al pueblo judío durante los últimos 2000 años. La discriminación racial de cualquier clase es mala, pero el antisemitismo es satánico. Entonces dirá también a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogiste, estuve desnudo y no me vististe, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderían diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te sirvimos? Entonces les respondería diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Y irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41 hasta 46. Y la pregunta final la informa como la base del juicio se explica también puede confundir un poco.
De cierto le digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí, no me lo hiciste. De primera entrada parecía como que las personas están siendo juzgadas por sus buenas obras y castigadas por sus fracasos. Pero las acciones externas que él está descubriendo son simplemente la evidencia tangible de un corazón fiel. Recuerda a las personas creyentes después que la iglesia tendrán que obedecer los mandamientos para mantenerse fieles a Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. La situación de los creyentes judíos en estos días progresivamente irá de mal en peor, hasta que dependen de las acciones caritativas de los demás para poder sobrevivir, y aquellas personas que los ayuden lo harán bajo su propio riesgo, ya que serían consideradas como cómplices por ayudar a un enemigo declarando. Ese sería un crimen castigado con la pena de muerte. Y para empeorar las cosas, habrá soplones por todos lados, que tiempo más peligroso, como que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entraré en casa y apoyaré su mano en la pared y la muerde una culebra. El libro de Amos capítulo 5 versículo 19. Solamente aquella persona cuyos corazones están completamente dedicados al Señor saben que Él vendrá de vuelta por ellos, y así podrían agresar sus vidas para ayudar a un extraño, especialmente cuando ese extraño es una persona declarada oficialmente como enemigo. Solamente ellos recordarán la respuesta del Señor a la pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evangelio de Mateo capítulo 22 versículo 37 hasta 39. Ayudar a estos extranjeros estarían cumpliendo ambos mandamientos, y el Señor, viendo su fe en acción, los recompensará de la misma manera. Vengan benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Los incrédulos, a haber caído en el engaño del anticristo y del falso profeta, no van a tener nada que ver con los líderes de sus enemigos. Y de hecho muchos van a estar orgullosos de ser espías voluntarios, informando lo que hacen y aún haciendo peores cosas. Cumplirán las palabras del mismo Señor cuando dijo: los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 2. Estos serían enviados al lugar, al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es interesante ver que ese lugar fue preparado para Satanás. Las personas son las que eligen ir ahí. Entonces el juicio de las ovejas y las cabras no es una parábola, sino una clara advertencia a los sobrevivientes de la tribulación, que una vez que el Señor ha retornado, el momento para serlo aceptado como su Salvador habrá terminado. Las consecuencias por su haberlo hecho son severas y eternas. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la bendición que Él nos da para vivir por toda la eternidad con Él, repitan conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados
y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado y arrepentirte. Y Él te recibe con los brazos abiertos porque Él no quiere que nadie perezca. Y encejar voy a ser el Padre nuestro y a seguir con una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestra deuda como nosotros perdonamos nuestros deudores y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración Jehová se lo entregó a Aarón Moisés y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26, dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.